Hay verdades que escuchamos desde pequeños, pero no entendemos hasta que la vida nos confronta con ellas. Una de esas verdades, quizá la más profunda de todas, es el mandamiento que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. No es solo una frase bonita, es una orden que define la estructura espiritual del ser humano. Es la base de todo lo que un día podremos llegar a ser, pero también es la razón por la que tantos se sienten vacíos hoy, porque vivimos en un mundo donde todo compite por ocupar el primer lugar en nuestro corazón. El trabajo, la familia, los sueños, los miedos, la aprobación de otros, todo llama nuestra atención, y sin darnos cuenta, vamos desplazando a Dios de ese lugar que solo le pertenece a Él. Hay personas que sienten que nada en su vida avanza, que se esfuerzan, luchan, intentan, insisten, pero todo parece desordenado, inestable o frágil. Y lo que no saben es que muchas veces el problema no está en lo que hacen, sino en el lugar desde donde lo hacen. Porque cuando Dios no está primero, todo lo demás pierde fuerza. Es como construir una casa sobre arena. Puedes decorarla, puedes pintarla, puedes llenarla de cosas hermosas, pero tarde o temprano se vendrá abajo. Y no porque seas malo o incapaz, sino porque ignoraste el fundamento. Poner a Dios primero no significa descuidar lo demás. Significa ordenar la vida desde la perspectiva correcta. Es reconocer que antes de tomar decisiones, antes de actuar movidos por la emoción, antes de buscar soluciones por nuestra propia cuenta, debemos mirar hacia arriba. Porque cuando el corazón se alinea con Dios, la vida comienza a tener un sentido que antes no veías. Pero seamos sinceros, amar a Dios sobre todas las cosas no es fácil para nadie. No lo es cuando el corazón está herido. No lo es cuando tienes miedo. No lo es cuando lo que deseas parece urgente. Y sin embargo, es justo en esos momentos cuando este mandamiento se convierte en un ancla. Dios no pide este amor para limitarte. Lo pide para sostenerte. Porque solo cuando Él ocupa el primer lugar, lo demás encuentra su sitio. Hay quienes dicen que aman a Dios, pero lo ponen en segundo, tercer o incluso último lugar. Lo consultan solo cuando algo sale mal. Lo buscan solo cuando todo se derrumba. Pero no se dan cuenta de que esa relación no puede funcionar así. Dios no puede ser un recurso de emergencia. Debe ser el centro, el principio, el punto desde donde nace todo lo demás. Y tal vez hoy tú estás escuchando este mensaje porque Dios quiere recordarte esta verdad. Tal vez sientes que tu vida no fluye como debería. Tal vez estás cargando peso que no te corresponde. Tal vez estás tratando de sostener lo que solo Dios puede sostener. Y Él te dice: vuelve a ponerme primero. No porque yo lo necesite, sino porque tu alma lo necesita. Cuando me amas sobre todas las cosas, tu corazón encuentra paz. Tus decisiones encuentran claridad. Tus pasos encuentran dirección. En este momento quiero invitarte a reflexionar profundamente. No sobre tus errores, sino sobre tu prioridad, que ocupa el primer lugar en tu vida, que te quita el sueño, que consume tu energía, en que piensas más que en cualquier otra cosa. Ahí, justo ahí, es donde está tu verdadero Dios. Y si ese lugar no lo ocupa el Señor, tarde o temprano sentirás un vacío imposible de llenar. Mientras escuchas estas palabras, quiero invitarte a que dejes un acto pequeño pero poderoso. Escribe en los comentarios la frase: Señor, enséñame a amarte por encima de todo. No es un ritual, no es una fórmula, es una declaración de humildad.
Una forma de decirle al cielo: quiero poner orden en mi corazón. Quiero darle a Dios el lugar que merece. Porque la vida cambia cuando Dios vuelve al centro. Las cargas pesan menos. Los temores se reducen. El alma respira. La mente se calma. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no los enfrentas solo. Cuando Dios está primero, todo lo demás se acomoda. No hay bendición que pueda sostenerse sin este fundamento. No hay propósito que pueda funcionar sin esta base. Y por eso el mandamiento no dice amarás a Dios cuando puedas, ni amarás a Dios cuando te sientas fuerte. Dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el secreto que tantos han olvidado. Cuando hablamos del mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, muchos piensan que se trata solamente de un sentimiento, como si amar a Dios fuera una emoción pasajera, un impulso bonito, un momento espiritual que aparece y desaparece según el estado del corazón. Pero la realidad es mucho más profunda. Amar a Dios no es un sentimiento, es una decisión, es una postura, es una forma de vida, es un acto consciente en el que eliges cada día quién ocupa el centro de tu corazón. Y para entender esto, debemos reconocer algo que a veces olvidamos. Todos amamos algo sobre todas las cosas. Todos tenemos algo que ocupa el primer lugar. Puede ser una persona, puede ser un sueño, puede ser un miedo, puede ser una herida del pasado, puede ser el deseo de tener éxito, de ser aceptado, de no fallar. Cada alma tiene un altar, y en ese altar siempre hay algo. El mandamiento no pregunta si amas, pregunta a quién amas primero. Amar a Dios sobre todas las cosas significa reordenar esa realidad interior. Significa reconocer que ningún amor humano, ningún logro, ninguna seguridad puede llenar el espacio que le pertenece solo a Él. Cuando este mandamiento nos invita a poner a Dios primero, no lo hace para separarnos del mundo, sino para enseñarnos a vivir en Él sin perdernos. Dios no quiere ser una parte de tu vida. Quiere ser el fundamento que sostiene todas las partes. Y aquí es donde muchos tropiezan. Creen que amar a Dios significa renunciar a todo lo demás. Pero es al revés. Cuando amas a Dios primero, aprendes a amar todo lo demás de la manera correcta. No amas menos, amas mejor. Porque tu corazón ya no depende de lo que te rodea para sentirse completo. Se llena desde la fuente incorrecta y por eso se quiebra. Se llena desde la fuente correcta y por eso se sana. Amar a Dios sobre todas las cosas también implica confiar en Él más que en tus propias fuerzas. Vivimos en una época donde se nos repite constantemente que nosotros tenemos el control, que nosotros decidimos nuestro destino, que nosotros podemos con todo. Pero el alma sabe que eso no es verdad. El alma sabe que hay situaciones que no se resuelven con esfuerzo humano, puertas que no se abren con empujones, heridas que no se sanan con voluntad. Ahí es donde este mandamiento se vuelve un refugio. Amar a Dios sobre todas las cosas significa soltar la necesidad de control. Significa decir en lo profundo del corazón, no puedo con todo, pero sé quién sí puede. Sin embargo, amar a Dios primero no ocurre automáticamente. Requiere un proceso, requiere un reajuste interno, requiere un silencio honesto donde te preguntas qué ocupa el primer lugar en tu vida. Porque si eres sincero contigo mismo, descubrirás que muchas veces lo que amas más que a Dios no es algo malo. Es algo bueno que se convirtió en tu centro sin que te dieras cuenta. El problema no es amar. El problema es desordenar el amor. Cuando algo que no es Dios ocupa el lugar de Dios, ese mismo algo termina dañándonos. No porque sea malo,
sino porque le pedimos que haga lo que solo Dios puede hacer. Por eso el mandamiento es tan sabio. Amar a Dios sobre todas las cosas no es una carga, es una protección. Es evitar que tu corazón construya su identidad sobre terrenos que tarde o temprano se moverán. Cuando Dios ocupa el primer lugar, puedes disfrutar lo que tienes sin miedo a perderlo. Puedes amar a las personas sin miedo a que te fallen. Puedes perseguir tus sueños sin miedo a que se derrumben, porque tu estabilidad ya no depende de nada externo. Depende de aquel que nunca cambia. Amar a Dios también significa obedecerlo, incluso cuando no entiendes todo. Y esta es una de las partes más difíciles, porque el corazón humano quiere ver antes de creer. Quiere entender antes de confiar. Quiere tener certezas antes de dar un paso. Pero Dios no trabaja desde ese lugar. Él forma la fe desde la confianza. Por eso el mandamiento no dice entenderás a Dios sobre todas las cosas. Dice amarás. Porque hay decisiones que solo se sostienen cuando el amor va delante del entendimiento. A veces Dios te pedirá soltar algo, no porque quiera quitarte, sino porque quiere liberarte. A veces Dios te pedirá esperar, no porque quiera retrasarte, sino porque quiere prepararte. A veces Dios te pedirá dar un paso que te incomode, no porque quiera exponerte, sino porque quiere expandirte. Cuando Él es primero, obedecer no duele, aunque cueste. Porque sabes que quien te guía nunca te lleva a un lugar que no sea mejor que donde estás. Amar a Dios sobre todas las cosas también transforma la manera en que enfrentamos el dolor. Cuando Dios no es el centro, el dolor se vuelve destrucción. Pero cuando Dios es el centro, el dolor se vuelve transformación. No deja de doler, pero ya no te rompe. No deja de pesarte, pero ya no te hunde. Porque ese amor superior actúa como un sostén invisible que te mantiene de pie cuando la vida quiere derribarte. Por eso la fe de quienes aman a Dios primero resiste tormentas que otros no soportan. En realidad, este mandamiento no es una demanda. Es una invitación a vivir desde el orden correcto, a caminar desde la fortaleza correcta, a amar desde la fuente correcta, a descansar desde la confianza correcta, porque cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su sitio. Y la vida, incluso en medio de la incertidumbre, comienza a fluir con un propósito que antes no podías ver. Hay algo que casi nadie dice, pero que todos sentimos en silencio. Cuando Dios no ocupa el primer lugar, la vida se desordena por dentro, no de golpe, sino poco a poco, como una grieta pequeña que con el tiempo termina partiendo el corazón. Y quizá no te has dado cuenta, pero muchas de las cargas que llevas hoy no vienen del peso de la vida, sino del lugar equivocado donde has puesto tu confianza. Cuando Dios no es el centro, cualquier cosa puede ocupar ese espacio. Una relación, un sueño, una herida, una inseguridad, una expectativa que nunca se cumple. Y lo más triste es que el corazón empieza a depender de eso, como si allí estuviera la respuesta, como si allí estuviera la paz, como si allí estuviera el futuro. Pero tarde o temprano, lo que ocupa el lugar de Dios termina fallando. No porque sea malo, sino porque no puede sostener lo que solo Dios puede sostener. Por eso este mandamiento no es una regla fría, es una verdad espiritual que nos protege. Amar a Dios sobre todas las cosas no es excluir lo demás, es ordenar lo demás. Cuando Dios es primero, tu alma respira, tu mente descansa, tu corazón deja de correr detrás de cosas que no pueden darte plenitud. Y de repente,
Lo que antes te controlaba pierde poder. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces has perdido la paz por algo que nunca debió ocupar el centro? Una opinión, un fracaso, un miedo, un deseo que se convirtió en obsesión. ¿Cuántas noches no pudiste dormir? Porque tu valor dependía de lo que alguien dijo, o de lo que alguien hizo, o de lo que tú no lograste. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar, nada de eso define quién eres. Nada de eso determina tu camino. Nada de eso controla tu futuro. Amar a Dios sobre todas las cosas significa aprender a soltar lo que nunca debió cargar tu alma, porque el alma humana no está hecha para sostener cargas eternas. Está hecha para descansar en Dios. Y cuando uno aprende a hacerlo, algo se acomoda por dentro, como si finalmente todo encajara en el lugar correcto. Amar a Dios primero también transforma la forma en que tomas decisiones. Cuando Dios no es el centro, decides desde el miedo. Cuando Dios es primero, decides desde la fe. Cuando Dios no es el centro, reaccionas por impulso. Cuando Dios es primero, respondes con sabiduría. Cuando Dios no es el centro, buscas aprobación. Cuando Dios es primero, buscas dirección. Y es impresionante cómo cambia la vida cuando las decisiones dejan de nacer del caos y empiezan a nacer de la paz. Amar a Dios sobre todas las cosas también revela algo profundo, lo que realmente valoras, porque el corazón siempre tiene un tesoro y siempre corre detrás de ese tesoro. Si tu tesoro es el éxito, correrás hasta agotarte. Si tu tesoro es la aceptación, vivirás cambiando para agradar. Si tu tesoro es el miedo, construirás muros que te aíslan. Si tu tesoro es una persona, vivirás con el temor constante a perderla. Pero si Dios es tu tesoro, no corres, caminas seguro. No buscas aceptación, caminas en identidad. No temes perder, porque lo esencial nunca se pierde. No vives desde la escasez, vives desde la plenitud. Amar a Dios sobre todas las cosas es elegir ese tesoro. Y lo más increíble es que cuando eliges a Dios primero, todo lo demás comienza a ordenarse con una exactitud que solo Él puede producir. Relaciones que antes te desgastaban dejan de controlarte. Sueños que antes te obsesionaban toman su justa medida. Temores que antes paralizaban empiezan a perder fuerza. Heridas que antes dominaban empiezan a sanar desde dentro. Porque cuando Dios es primero, tu corazón ya no es un terreno frágil, es un terreno firme. Y desde ahí, todo cambia. La forma en que amas, la forma en que trabajas, la forma en que esperas, la forma en que te ves a ti mismo. Amar a Dios no te hace menos humano, te hace más completo, no te hace menos sensible, te hace más profundo. No te aleja de la vida, te enseña a vivirla sin romperte por dentro. Y quizá ahora mismo sientes que hay algo en ti que está fuera de lugar, algo que está ocupando un espacio que no debe, algo que te pesa, que te drena, que te confunde. Este mandamiento no viene a juzgarte, viene a liberarte, a recordarte que no tienes que cargar con todo, que no tienes que controlar todo, que no tienes que entender todo. Solo tienes que colocar a Dios donde siempre debió estar, en el primer lugar, en el centro, en el corazón. Y cuando haces eso, aunque nada cambia afuera, todo cambia adentro. Cuando decides amar a Dios sobre todas las cosas, no ocurre un cambio repentino afuera, ocurre un cambio silencioso por dentro. Un cambio que nadie ve al principio, pero que termina transformándolo todo. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar,
tus prioridades se aclaran. Lo que antes te robaba la paz, pierde poder. Lo que antes parecía urgente, deja de gobernarte. Y lo que realmente importa, comienza a brillar. Y es curioso, no necesitas que tu vida sea perfecta para sentir esa tranquilidad. Solo necesitas ese orden interior, ese centro firme, esa certeza profunda de que Dios dirige tus pasos. Cuando Dios es el centro, las opiniones ya no te hieren como antes. Los miedos ya no te dictan el camino. La inseguridad ya no tiene permiso para definirte, porque tu identidad ya no está puesta en cosas cambiantes, sino en un amor que nunca falla. Hay una paz que llega cuando haces este ajuste. Una paz que no viene de tener control, sino de confiar. Una paz que no nace de saber el futuro, sino de saber quién está contigo en él. Y es en esa paz donde el alma comienza a sanar. Porque muchas heridas del corazón vienen de esperar de otros lo que solo Dios puede dar. Esperamos que alguien nos complete. Esperamos que una meta nos llene. Esperamos que un logro nos cure. Esperamos que un resultado nos dé valor. Pero cuando Dios es primero, todo eso cambia de sitio. Las personas ya no son ídolos, son regalos. Los sueños ya no son cargas, son caminos. Las pruebas ya no son castigos, son procesos. Y esa nueva mirada transforma tu manera de vivir. Amar a Dios sobre todas las cosas también te enseña a elegir lo que te hace bien, a guardar tu corazón, a discernir lo que alimenta tu espíritu y lo que lo debilita, porque cuando Dios es el centro, tu alma empieza a reconocer con claridad lo que la acerca a la vida y lo que la arrastra al desgaste. De repente entiendes que no todo lo que parece bueno es bueno para tu espíritu, que no todo lo que promete felicidad trae paz, que no todo lo que suena atractivo tiene propósito, y esta capacidad de discernir no viene de una fuerza interior, viene de estar alineado con Dios, de escuchar su voz en lo profundo, de permitir que su luz ilumine los rincones que escondías. Además, cuando Dios ocupa el primer lugar, las relaciones se sanan o se ordenan, porque ya no amas desde la carencia, amas desde la plenitud. Ya no te aferras por miedo, sino que compartes desde la libertad. Ya no buscas llenar vacíos, porque tu corazón ya tiene fuente. Y eso cambia la manera en que te entregas, la manera en que perdonas, la manera en que avanzas. Amar a Dios primero no te hace distante, te hace más humano, más profundo, más consciente de lo que das y de lo que recibes. Y también te hace más sensible a la voz de Dios en lo cotidiano. Lo escuchas en detalles que antes ignorabas, en momentos simples, en silencios que ya no te incomodan, en decisiones pequeñas que de repente toman claridad. Porque cuando Dios es el centro, tu espíritu se vuelve más receptivo, más atento, más activo. No vives por impulso, vives guiado. Y esa guía no siempre te lleva por caminos fáciles, pero siempre te lleva por caminos con sentido. Cuando Dios está primero, la vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve significativa. Cada paso tiene propósito, cada espera tiene formación, cada puerta cerrada tiene dirección, cada proceso tiene enseñanza. La vida adquiere otra dimensión, otra profundidad, otro ritmo. Y dentro de ese ritmo, tu corazón empieza a sanar de la ansiedad. Esa ansiedad que nace de querer controlar todo, de querer asegurar resultados, de querer anticipar lo que no puedes resolver. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar, la ansiedad pierde poder, porque el alma deja de correr y aprende a descansar.
no en la pasividad, sino en la confianza, no en la evasión, sino en la entrega, no en la resignación, sino en la fe. Amar a Dios sobre todas las cosas no es una frase bonita, es una revolución interior, una reestructuración completa del corazón, un movimiento espiritual que cambia la raíz y por eso cambia el fruto. Porque cuando Dios es primero, lo demás deja de ser una amenaza. El futuro deja de asustar, el pasado deja de dominar, el presente deja de pesar, y tu alma, por fin, respira. Esa es la verdadera libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no ser esclavo de nada, ni del miedo, ni de la opinión, ni del dolor, ni del éxito, ni de la expectativa, solo de Dios, solo de su amor, solo de su propósito. Y cuando llegas a ese lugar, la vida se vuelve ligera, más clara, más ordenada, más profunda, porque amar a Dios sobre todas las cosas es aprender a vivir con el corazón en su lugar. Cuando Dios ocupa el primer lugar, tu manera de decidir empieza a cambiar. No porque te vuelvas más perfecto, sino porque te vuelves más consciente, más atento a lo que te edifica y a lo que te desvía, más sensible a lo que te acerca a la vida y a lo que te vacía por dentro. Cuando Dios es el centro, las decisiones ya no nacen de la presión, ni del miedo, ni de la necesidad de aprobación. Nacen de la paz, de esa voz interna que te dice, este es el camino, de ese testimonio silencioso que sientes en el alma cuando algo está alineado con él. Y ese tipo de decisiones te ahorran dolores, te protegen de pasos impulsivos, te guardan de vínculos que no son para ti, te apartan de lugares donde perderías tu esencia, te rescatan de caminos que solo parecen buenos por fuera, pero que por dentro te rompen. Porque cuando Dios es primero, ya no eliges desde la carencia, eliges desde la claridad. Y esa claridad te da fuerza para decir sí, pero también para decir no, para cerrar puertas que antes te daban miedo, para alejarte de ambientes que drenaban tu espíritu, para dejar hábitos que te alejaban del propósito, para entregar aquello que te ataba. Cuando Dios está por encima de todo, las renuncias ya no se sienten como pérdidas, se sienten como liberación, porque entiendes que soltar también es confiar, y confiar también es amar. Hay decisiones que cuestan, pero que te sanan, decisiones que duelen, pero que te devuelven la vida, decisiones que exigen valentía, pero que te acercan al propósito, y solo puedes tomarlas cuando Dios es primero. Porque el corazón humano, cuando no está alineado con Dios, elige desde el deseo inmediato. Pero un corazón que ama a Dios sobre todas las cosas, elige desde la eternidad. Ese tipo de amor purifica tus intenciones, ordena tus prioridades, refina tu carácter, te enseña a actuar con integridad, aunque nadie te vea, a mantenerte firme, aunque otros se rindan, a ser fiel en lo pequeño, aunque nadie lo celebre, porque ya no vives para aplausos, vives para propósito, y ese propósito comienza a moldearte, a enseñarte paciencia, a formar en ti humildad, a darte dominio propio, a enseñarte que amar a Dios también es obedecerlo, no obedecer por obligación, sino por amor, por gratitud, por reconocimiento, porque sabes que sus caminos siempre te llevan más lejos que los tuyos. Cuando Dios es primero, su palabra se convierte en tu marco, en tu filtro, en tu brújula. Lo que antes te confundía, ya no te controla. Lo que antes te seducía, ya no te domina. Lo que antes te arrastraba, ya no tiene permiso, porque tu corazón tiene dueño, y ese dueño
te guía, te guarda, te corrige con amor, te impulsa a crecer, te invita a madurar. Cuando amas a Dios sobre todas las cosas, descubres fortalezas que no sabías que tenías, porque el amor a Dios te da enfoque, te da disciplina, te da visión. El mundo te pide rapidez, pero Dios te enseña proceso. El mundo te pide resultados, pero Dios te enseña raíz. El mundo te pide rendimiento, pero Dios te enseña propósito. Y cuando ese propósito se activa, tu vida comienza a tomar dirección. Una dirección que no siempre entienden los demás, pero que tu espíritu reconoce. Porque amar a Dios no solo afecta tus decisiones externas, afecta tu mundo interno. Tu manera de pensar comienza a ser más limpia, tu manera de sentir más profunda, tu manera de reaccionar más madura. Porque amar a Dios te transforma desde adentro, y esa transformación no hace ruido, pero deja huella. Te vuelves más paciente, porque confías, más fuerte, porque no caminas solo, más libre, porque nada que no sea Dios merece ocupar el trono de tu corazón. Y en esa libertad vuelves a respirar, a soñar, a construir, a amar de forma sana, a caminar con propósito. Porque cuando Dios es primero, todo lo demás encuentra su lugar. Tus metas toman sentido, tus relaciones se purifican, tus heridas empiezan a sanar, tus decisiones se alinean y tu vida por fin toma forma. No una forma perfecta, una forma con propósito. Porque amar a Dios sobre todas las cosas es elegir el camino que siempre vale la pena. Cuando finalmente comprendes lo que significa amar a Dios sobre todas las cosas, algo dentro de ti se ordena, algo profundo se acomoda, algo que antes estaba disperso, por fin encuentra su hogar. Porque amar a Dios no es un concepto, no es una teoría, no es una frase que se repite sin sentir. Es una revelación, una luz que cae sobre el alma y te muestra quién eres, quién no eres y quién puedes llegar a ser cuando Él ocupa el lugar que siempre le perteneció. Cuando Dios es primero, tu corazón deja de mendigar amor, porque entiendes que ya eres amado, que ya eres visto, que ya eres sostenido, que ya estás completo, aunque el mundo diga lo contrario. Y ese descubrimiento rompe cadenas que llevabas cargando por años, cadenas de inseguridad, de comparación, de miedo, de necesidad de aprobación. Porque cuando sabes quién te ama, ya no aceptas cualquier amor que te hiere. Cuando sabes quién te sostiene, ya no temes perder lo que no era para ti. Cuando sabes quién te guía, ya no caminas a ciegas por caminos que te destruyen. Amar a Dios por encima de todo es volver a respirar después de una vida entera conteniendo el aire. Es volver a ver después de años caminando con los ojos cerrados. Es volver a ser cuando pensabas que ya te habías perdido para siempre. Y entonces descubres algo más profundo, que ese amor que le entregas no se queda en él. Vuelve hacia ti multiplicado, te reordena, te fortalece, te sana, te reconstruye desde donde se rompiste, sin prisa, pero sin fallar. Amar a Dios sobre todas las cosas no te quita nada, te lo devuelve todo, te devuelve la paz que habías perdido, te devuelve la dignidad que otros intentaron quitarte, te devuelve la esperanza que el dolor apagó, te devuelve el propósito que el tiempo y las heridas borraron, porque el amor de Dios no te aplasta, te levanta, no te exige, te transforma, no te controla, te libera. Y cuando ese amor toma el primer lugar, todo en tu vida comienza a tener un antes y un después. Antes,
caminabas por impulso. Después, caminas por convicción. Antes, amabas con miedo a perder. Después, amas desde la plenitud. Antes, te rendías ante la primera dificultad. Después, te mantienes firme porque sabes en quién confías. Antes, creías que estabas solo. Después, descubres que nunca lo estuviste. Cuando Dios ocupa el centro, las cicatrices ya no te avergüenzan. Se convierten en testimonio. Las pérdidas ya no te destruyen. Se convierten en puente. Los silencios ya no te asustan. Se convierten en dirección. Los procesos ya no te aplastan. Se convierten en propósito. Y el propósito, cuando nace del amor, se vuelve indestructible. Porque un corazón que ama a Dios puede caer, pero no se queda caído. Puede llorar, pero no pierde la esperanza. Puede dudar, pero vuelve a levantarse. Puede sentirse débil, pero recuerda que su fuerza viene de lo alto. Y esa fuerza, esa que no se explica, esa que aparece justo cuando pensabas rendirte, brota del amor. De ese amor que sostiene, corrige, abraza y nunca abandona. Amar a Dios sobre todas las cosas no te promete una vida sin pruebas, te promete una vida con sentido, una vida donde cada herida tiene propósito, donde cada espera tiene dirección, donde cada caída tiene levantamiento y donde cada lágrima, tarde o temprano, encuentra consuelo en su presencia. Y ahí, en ese punto donde todo se cruza, algo se enciende dentro de ti. Una certeza, una convicción, una voz suave que te dice: sigue, no estás solo, estoy contigo, te estoy guiando, te estoy formando, te estoy preparando. Y esa voz, esa sola frase, vale más que cualquier aplauso, más que cualquier validación, más que cualquier logro. Porque sabes que cuando Él es primero, lo demás llega en su tiempo, llega con paz, llega sin arrastrarte, llega sin romperte, llega sin destruir lo que has construido, llega perfecto, como solo Dios sabe hacer las cosas. Querido oyente, si hoy estás aquí, si estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Hay un llamado suave tocando tu corazón, un recordatorio divino de que amar a Dios sobre todas las cosas no es una carga, es un privilegio, no es un sacrificio, es un camino hacia tu verdadera libertad. No es una obligación, es la invitación más hermosa que Dios te hace. Ponlo primero, y verás cómo todo encuentra su lugar. Ponlo primero, y verás cómo tu vida toma forma. Ponlo primero, y verás que no necesitas nada más. Porque cuando Dios está en el centro, todo lo demás, sin excepción, comienza a florecer.